todas y a todos, bienvenidos al Espai Rebombori. Les recomendamos que apaguen sus teléfonos móviles y disfruten de la sesión. Se dice que hace mucho, mucho tiempo existió una sirena llamada Rumor. Rumor porque las noches de luna llena, cuando el cielo se oscurecía y solo brillaban las estrellas, Rumor bajaba a la costa. Cerraba los ojos, se concentraba y las corrientes marinas le traían rumores desde horizontes lejanos. El cantar de las ballenas, las risas de los delfines, los besos de los amantes en la playa, el tuétano y sonido de los remos al zarandear en el agua, el chapotear de la anciana tortuga. Y aunque Rumor escuchaba que algunos decían que el mar por la noche dormía, ella sabía que no era verdad, porque la vida nunca duerme, ni siquiera en los mares y los océanos, ni siquiera al anochecer o con la llegada del alba. Y así fue durante mucho tiempo, décadas, siglos, milenios, hasta que otra noche de luna llena, en la que el cielo estaba oscuro y ni siquiera las estrellas se atrevieron a abrir los ojos, porque una capa de humo espeso había cubierto el firmamento, Rumor descendió a lo más profundo de la costa, cerró los ojos, se concentró y silencio. Se concentró todavía más y silencio. Silencio, silencio. Ya no había delfines ni corales. Aquello era la costa del silencio. Mar, querido mar, dijo la sirena, quiero oír tu voz. Y el mar solo le devolvió silencio. Mar, querido mar, repitió la sirena, quiero oír tu voz. Y el mar solo le devolvió silencio, silencio, silencio. Y aquella sirena, que antaño se llamaba Silencio, cambió su nombre. Los pocos pescadores que quedaron en aquel mar negro y aceitoso la veían navegar entre las olas, siempre solitaria, siempre preocupada, siempre en silencio. ¡Qué lejos que estás del Egeo! ¿A dónde vas, Rumor?, preguntaban los capitanes. Y la sirena no respondía. ¿Qué buscas, Rumor?, preguntaban los pescadores. Y la sirena no respondía. ¿Qué deseas, Rumor?, preguntaban los marineros. Y la sirena no respondía. Siempre en silencio, tan silenciosa como el hosco firmamento, tan silenciosa como la negra costa, tan silenciosa como el mar. Y la sirena, que antaño se llamó Rumor, ahora pasó a llamarse Silencio. Silencio no comprendía qué estaba pasando a su alrededor. ¿Por qué el mundo marino había enmudecido de repente? Mar, quiero oír tu voz. ¿Por qué no había peces a su alrededor? ¡Impidamos que esto muera!, gritaba y con desesperación. ¿Por qué los pescadores se habían marchado? Porque se han muerto de hambre, respondía la noche. Ya no hay vida en estos mares que surcó Ulises en busca de su amada Ítaca. Todo ha muerto. Esta es la costa de la muerte.
Entonces, dijo la sirena, impidamos que esto muera. Hagamos que se marche el silencio y que regresen los rumores. Si es que todavía hay esperanza. Busca la solución, le respondió la noche. Busca la solución. Y la sirena navegó y navegó en busca de la solución. Las pocas gaviotas que revoloteaban todavía entre las nubes grisas coreaban su nombre. ¡Silencio, silencio! Navega más allá del horizonte. ¿Por qué? Porque es más allá del horizonte donde habitan las criaturas ancestrales. Y solo ellas conocen la respuesta para desterrar lo negro, lo oscuro y devolver lo bello que queda en el mar. Así que Silencio navegó y navegó y navegó. Sabía que debía alejarse en busca de algo bello, si es que todavía quedaba algo bello. Y de pronto se encontró con un pez un poco extraño. Un pez con una superficie rugosa, redondo, alargado, casi transparente. ¿Quiénes sois? Nada. Ese pez no respondía. Eran peces hoscos y engreídos. ¿No os parecéis al resto de peces? Tan alegres y de vivos colores. Los peces seguían sin responder. Así que, enfadada, Rumor nadó hasta la superficie, intentando evitar el contacto con aquellos peces. Y cuando emergió, lo que vio la dejó sin aliento. Mecenas, centenares, miles de peces cubrían la superficie del mar, formando lo que parecía un enorme monstruo marino. Todos aquellos peces eran iguales, silenciosos. El mar, al reflejarse sobre esa sábana de peces rugosos, se volvía cegador. Y el aire era denso y irrespirable. Pero lo peor de todo es que se pegaban a sus brazos, a sus piernas, a su boca, a su nariz y le impedían respirar. ¡Socorro!, dijo. ¡Estos peces me atacan! ¡Son peligrosos! ¿No son peces?, dijo el señor Cangrejo, que emergió del vientre cristalino de uno de ellos. Son desechos. ¿Desechos de los humanos? ¿Desechos? Sí, basura inmunda, porquería, veneno para el mar. ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? Eso mismo me preguntaba yo, hasta que alguien me lo explicó. ¿Quieres conocer la historia? Me encantaría, dijo Rumor. Y aquel cangrejo empezó a explicar la historia de aquella isla de plástico. Fabián era el más pequeño de una familia de 200 o 300 cangrejos del Caribe. Le encantaba jugar al escondite entre la barrera de coral o perseguir a pececillos multicolores que se dispersaban entre chisporroteantes burbujas. ¡Qué graciosos son! Pero en los últimos años el mar había cambiado. Los peces se habían marchado y los corales habían perdido sus colores vivos y alegres y se habían vuelto grises. ¿Qué está pasando? El mar está triste. En su lugar aparecieron otros peces arrugados y transparentes. Fabián casi podía verse reflejado en la superficie de algunos de ellos. Toc, 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 toc. ¿Quiénes sois? Nada, no respondían. ¿Venís de otro planeta? Nada. Seguían sin contestar. Ya sé.
Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Nadaré con ellos. Los cuidaré y cultivaré su amistad. Tal vez sean tímidos. Pasó un día, 2 días, 3 días, pero por muchas volteretas que diera, por muchas cosquillas que les hiciera, aquellos peces permanecían inmutables. Oye, ¿nunca os han dicho que sois muy aburridos? Aquellos peces. Entonces se dio cuenta de que nunca le contestarían porque no tenían boca. Tampoco le verían porque no tenían ojos. No comían ni bebían, solo hacían una cosa: nadar de un lado a otro, uniéndose y apelotonándose unos con otros. Aún así no se rindió. Tiene que haber alguna forma de comunicarse con ellos. Tal vez si les escribía una carta se dignarían a responderle. Así que cogió papel y lápiz y escribió: Queridos señores peces, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Sois de otro planeta? Quisiera ser vuestro amigo, pero no me hacéis ni caso. Firmado, Fabián el Cangrejo. Entregó la carta, pero aquel pez solo se alejó nadando sin responder. ¡Qué impertinente! Aquellos peces no hacían nada más que desplazarse de un lado al otro. Al principio eran pocos, pero al cabo de un tiempo fueron más y más y más. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que lo estáis llenando todo! ¡Id a nadar a otra parte! ¡El mar es muy grande! Pero como los peces no se marchaban, fue Fabián quien decidió hacer las maletas y marcharse. ¡Ahora iré al sur! Por muy rápido que nadó y nadó, por mucho que se alejó, aquellos peces seguían apelotonándose a su alrededor. ¡Qué agobio! Pues ahora iré al este. Pero por mucho que nadó, también allí había peces. ¡Oh! ¡Qué espanto! Pues iré al norte. Y en el norte aún había más. Y en el oeste más y más. Así que se enfadó con todos y escribió una nueva carta. Ahora no tan queridos señores peces. Me estoy cansando de vosotros. Estáis cambiando mi hábitat, mi mar, mis arrecifes, mi casa. Cada día que pasa sois más y más y más. Y no me dejáis nadar. A veces sois tantos que cuesta respirar. Solo sabéis nadar y ensuciarlo todo. Ya no somos amigos. ¿Firmados? Fabián el Cangrejo. Punto. Metió la carta en uno de esos seres. Pero aquel ser lo único que hizo fue alejarse silenciosamente con la corriente. Y la corriente le llevó lejos, muy lejos, lejos de los arrecifes, lejos de Fabián, allá donde fondeaba el último barco pirata. ¡Oh! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Un mensaje en una botella? ¡No! El pirata bajó al agua, se chopó los pies, recogió la botella y leyó atentamente la carta. ¡Oh! ¡Rayos y centellas! Esto es un mensaje de auxilio. Hay un animal en peligro. O 2, o 3, o muchos. Reunió a toda su tripulación y dijo en voz muy alta: Tenemos una misión muy importante que requiere de nuestra inmediata intervención. Hay que salir a alta mar en busca de un señor cangrejo. ¡Todos a bordo! Navegaron y navegaron, hasta que el vigía dijo: ¡Allá está su amigo, capitán! Vieron un objeto a la deriva. En efecto, debe ser el cangrejo que me mandó la carta. Pero cuando el bote descendió a la superficie y lo recogió, vio que se trataba de un trozo de plástico. ¿Pero qué cochinada es esta? ¿Quién ha hecho esta barbaridad? ¡Ahí hay otro!, dijo el vigía. ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Y otro!
El capitán pirata no podía dar crédito a sus ojos. Allá donde se extendía la vista, todo estaba cubierto por miles y miles y miles de plásticos. ¿Pero quién ha hecho semejante cochinada? A los piratas se les cayó una lagrimilla cuando comprendieron que el ser humano había creado aquella gran isla de plástico al lanzar desperdicios incontroladamente al mar. Marineros y marineras, toca remangarse los pantalones y ponerse a trabajar. A partir de hoy dejaremos de ser piratas robatesoros y nos convertiremos en piratas recicladores. Y así fue. Desde ese día, todos los tripulantes bajaban en botes, recogían plásticos, los llevaban a bodegas y después los llevaban a reciclar al puerto. Toneladas y toneladas de plástico. A la mañana siguiente, antes del amanecer, regresaban a alta mar a trabajar de nuevo. Una tarde, cuando el capitán pirata descansaba sobre la borda, tras un largo día de trabajo, un pequeño cangrejo emergió por la bodega de carga y lo miró. No hubo palabras entre ellos. Simplemente el pirata extendió su garfio y el cangrejo extendió su pinza. Tal vez los piratas y los cangrejos no puedan comunicarse entre ellos, pero para Fabián resultaba mucho más fácil comunicarse con un ser humano que con una bolsa de plástico. Una isla de plástico, pensó Silencio. ¡Qué lugar tan horrible! Y entonces Fabián le formuló 3 preguntas sobre esa isla de plástico. 3 preguntas a las cuales muy pocos podrían dar respuestas. Vosotros y vosotras tenéis esas preguntas. Seguro que podréis responderlas. Vale, chicos, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora sí que es el momento de coger el papel, ¿vale? Si a alguien le falta, os podemos dar más. Voy a coger unos pocos bolis por si a alguno no le va el boli, ¿vale? Me los llevo también. Y nos presentamos, ¿vale? ¿Me escucháis bien, no? Bueno, yo soy David Mateo. ¿No te va el boli? Eso tiene fácil solución. Ay. ¿Este es el que va? Ese es el que va, vale. ¿Tampoco te va? Tenemos que hacer plan renove de bolis. Vale. Yo soy David Mateo del Spice Dragon Body, ¿vale? Pero hoy tenemos la suerte de que nos acompaña, luego hacemos las preguntas y luego te doy el boli. Nos acompañan Priscila y Valeria. Ellas vienen de la Universidad de Valencia y están al frente de este proyecto, Save the Sea, que es la cátedra, es una cátedra, Save the Sea, salvar el mar, que de eso estamos hablando hoy en el Cuentacuentos. ¿El qué? ¿Qué? Save the Sea. Pues ellas nos vienen de la universidad. Entonces, la cátedra de la UNESCO, ¿vale?, está financiando este proyecto y una parte del proyecto es la obra de teatro que estamos viendo hoy. Yo no sé si Valeria, Priscila, quieren comentar algo. Si queréis salir un momentito. Sí, claro, mejor, ¿no? Vamos a guardar un poco de silencio porque ellas no tienen micro y cuesta un poco más.
¿Dejamos las hojas debajo en el suelo? Muy bien. Silencio ahora conocía, igual que vosotros y vosotras, las respuestas de la isla de plástico, pero todavía no conocía el paradero de las criaturas más ancestrales del océano y necesitaba respuestas sobre el silencio del mar. Se despidió del cangrejo. También dejó atrás la isla de plástico, la barrera de coral. Dejó atrás islas empinadas y retorcidas como sombreros de una bruja vetusta. Y se preguntó si alguna vez las brujas habían navegado por el mar. Las únicas brujas que hay en el mar son las sirenas, le respondió la tortuga Casiopea. Pues vuestra voz es magia pura, magia capaz de llevar a los hombres a la más tortuosa de las locuras. Pero silencio, ya no era rumor. Silencio ya no hablaba, ya no cantaba. Silencio solo navegaba en busca de las criaturas ancestrales. Una marisquera que, cesta de esparto en mano y pantalón arremangado, trabajaba a orillas del mar, vio a la sirena a lo lejos y la contempló. Más allá no hay nada. Y cuando digo nada, es nada. El mundo se lo ha llevado todo, el mundo moderno. Mírame a mí, trabajando incluso después de que caiga el sol. Soy vieja pelleja, de otro tiempo, de otra tierra. La sirena pensó, qué horror, un mar sin vida. Y allí no había plásticos. ¿Qué había pasado? El mar. Los hombres ya no respetan las leyes del mar. Los pueblos solo piensan en llenar las playas de turistas y en vender souvenirs. Incluso se enfadan si el agua y el tiempo no es lo suficientemente caliente. Ya ves, calor aquí en el norte, donde el calor no es natural. Pero es que cada año hará más y más y más calor. Porque el clima está cambiando, porque el hombre lo está matando. Hasta que conviertan el mar en una sartén de agua hirviendo. Pobre mar. ¿Qué podemos hacer por ayudarlo? Esto es por el hombre, pero no el hombre que piensa, sino el hombre que no piensa. Y con estas palabras, la marisquera empezó a relatarle el cuento de un pueblo que había cometido el mismo error que se vivía en aquel pueblo tan lejano. Yulu Payulu era un joven pescador que nació en el mar. Su padre había sido también marinero y mucho antes que él, el padre de su padre había pescado en esas mismas islas del Empapú. Las aguas del Empapú eran famosas y conocidas por su gran riqueza y variedad marina. Cada año decenas y decenas de canoas se adentraban en alta mar para hacer donaciones al dios tiburón para que siguiera proporcionando al pueblo la carne del mar. Yulu Payulu llegó a convertirse en alcalde de las islas del Empapú y tuvo poder sobre su pueblo y sobre los pueblos vecinos. A él acudieron mensajeros y consejeros de todo el mundo. Entre ellos, Dale Poquito, el consejero de lejana ciudad. Yo soy Dale Poquito, el consejero de lejana ciudad. Y allá de donde provengo, allá no hay más que oro. El comercio proporciona riqueza y yo siempre he dado prosperidad a mis señores. Y debo decirte que el mar que rodea tus islas es un gran tesoro que hay que explotar. Hazme caso y te proporcionaré mucho dinero. Así que Yulu Payulu
se deshizo del resto de pretendientes y otorgó su favor a Dale Poquito. Si logras que mi pueblo alcance más prosperidad todavía, te haré más rico de lo que jamás podrías soñar. En ese caso, mañana, antes de que tus marcos salgan a faenar, reúnete conmigo y te diré cómo has de obrar. El alcalde Yulupayulu se fue muy satisfecho, emocionado, a dormir. Vivía en lo alto del acantilado, en una torre. Desde la alcoba que había arriba del todo, podía escuchar cada noche el canto de las gaviotas y el chocar de las olas contra las rocas. Pero esa noche escuchó algo más. Yulupayulu. Yulupayulu. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa voz? Corrió a asomarse y en los acantilados vio emerger un tiburón enorme, el tiburón más grande que jamás ha contemplado ningún ser humano, más grande incluso que un megalodón. Soy Dakuwanga, el dios tiburón. Y una cosa has de saber, ahora eres alcalde, pero procedes de una longeva familia de pescadores. Escucha sus consejos y desecha a aquellos que vienen de gentes que nunca han surcado el mar. Los consejos de la gente de ciudad no son de fiar, solo piensan en el dinero y no respetan el mayor tesoro del mundo, el mar. Escucha mis palabras, obra en consecuencia y con suerte no me volverás a ver jamás. Yulupayulu se fue meditabundo a la cama. ¿Acaso el dios tiburón le estaba diciendo que no confiara en su nuevo cargo de confianza? A la mañana siguiente se reunió con Dale Poquito en la playa. Allá de donde vengo solo hay asfalto. No hay bosques, ni ríos, ni árboles. Conseguir recursos es muy difícil. Sin embargo, aquí tienes el mayor tesoro del mundo, el mar. Haz que tus pescadores trabajen día y noche. Y así tendrás contento a tu pueblo, porque comida no les faltará. El consejero Dale Poquito pensó y dijo: sea. Y desde ese día siempre hubo barcos en el mar, pescando de día y de noche, llenando las bodegas. Rápidamente, toda la gente del Empapú se puso muy contenta porque podían tener llenas sus despensas y cada noche cenaban pescado, marisco, algas. Se extendió la noticia de la prosperidad de las tierras del Empapú y muchas gentes de pueblos vecinos abandonaron sus hogares y levantaron nuevas casas en las tierras del Empapú. ¿Lo ves?, dijo el consejero Dale Poquito. Ahora tus tierras son famosas por su prosperidad. Y tu tierra ha crecido muy rápidamente, ya que hay más ciudadanos que pagan impuestos, pero eso supone también más bocas que llenar. Así que construye más barcos, contrata más marineros y pesca más peces. Todavía posees el mayor tesoro del mundo, el mar. El alcalde Yulupayulu pensó y dijo: sea. A la mañana siguiente los arrecifes se llenaron de fábricas, que fabricaron más y más y más barcos. Y los concejales del alcalde contrataron a más marineros. Algunos no eran pescadores, por lo que tampoco conocían la ley más sagrada del mar, que los peces pequeños no se deben pescar, pues aún han de crecer y dar a luz nuevos peces. Pero eso no importaba, nada. Lo importante era pescar más y más peces que llenaran las bodegas. Peces pequeños, medianos y grandes, todos caían en las redes de los barcos de Yulupayulu.
se empezaron a utilizar almadrabas, grandes nasas, redes de arrastre. Incluso se llegó a pescar en épocas en las que estaba prohibida la pesca, pues era la época de reproducción de los peces. Los peces del Empapú se volvieron muy ricos y codiciados, pues su carne era sabrosa y muy apreciada. «Ahora ha llegado el momento del comercio», dijo el consejero Dale Poquito. «Tus peces son valiosos para tus gentes, pero al igual que alimentas a tus súbditos, también debes llenar la boca de todos aquellos que quieran probar tus manjares, ya sean de pueblos cercanos o del otro lado del mundo. Ha llegado el momento de que tu flota engorde. Necesitas barcos grandes, muy grandes». El alcalde Yulupayulu pensó y dijo: «Sea». Y entonces las fábricas se convirtieron en astilleros, se construyeron barcos enormes, inmensos buques con grandes almacenes capaces de llenarse de kilos y kilos, toneladas de peces. Los barcos se reprodujeron y la flota del Empapú ensanchó los mares que conocía y llegaron a mares que otros habitantes antiguos del Empapú ni siquiera habían soñado. Descubrieron nuevas especies exóticas, algunas sabrosas y otras que les hicieron enfermar. Pero eso no importaba, lo único que importaba era abastecer los pedidos que llegaban de los lugares más extraños del mundo y sobre todo llenar de dinero las arcas del ayuntamiento. Una mañana llegaron noticias de alta mar. Un gran buque del alcalde Yulupayulu ha arrasado una ballena azul y la ha matado. Las ballenas azules eran sagradas para los antepasados de Yulupayulu. «Esos peces son estúpidos», dijo el consejero Dale Poquito. «Que se vayan a nadar a otra parte y así no les atropellaremos. Que metan a la ballena muerta en la despensa. Algún uso le daremos». «¿Cómo?», dijo indignado Yulupayulu. «Pero las ballenas azules son sagradas». «Lo que es sagrado es el dinero de nuestros clientes. Ahora no podemos parar. Necesitamos más peces, ¡más peces!». Y así fue durante mucho tiempo. Pescaron más y más y más peces hasta arrasar con el mar. Hasta que un día alguien llegó hasta las oficinas del alcalde. «¡No quedan peces!». «¿Cómo?», dijo Dale Poquito. «¿Que no quedan peces? El mar se ha quedado sin peces». El alcalde y sus consejeros corrieron a la playa y se quedaron estupefactos al ver los barcos varados. En ese momento el lecho marino se estremeció y un enorme tiburón emergió y se tragó de un bocado el barco más grande de la flota del alcalde. «Tú, alcalde pretencioso y engreído, estás acabando con la vida en el mar. ¿Quién te crees que eres?». «El alcalde más padroso del mundo», dijo Dale Poquito. «El alcalde Yulupayulu reina sobre las islas del Empapú y sobre las islas vecinas y sobre las islas vecinas de las islas vecinas y así hasta el último confín del mundo. También ostenta poder sobre el cielo y sobre el mar, todos los mares del mundo. Así que nadie puede venir a decirle qué es lo que puede o no puede hacer». El tiburón Dacuwanga, aburrido, desenrolló la lengua hasta la playa y de un trago se comió a Dale Poquito. Pero ¿quién se cree que es? Designando reyes humanos sobre el mar. En el mar solo gobiernan los peces y sobre los peces solo mando yo, Dacuwanga, el dios tiburón. Y una cosa he de decirte, Yulupayulu, has cometido
un terrible crimen. Matar los animales a tu alrededor. Y lo que es peor, romper el ciclo de la vida que puede convertir de nuevo estas aguas en un vivero. ¿Yo he hecho eso? Pescas indiscriminadamente, no respetas las leyes de los ancestros. Peces pequeños, medianos y grandes, en cualquier momento del año, en cualquier confín del mundo. Y tampoco respetas las rutas de los cetáceos. Eso te convierte en un mal gobernante. ¿Y qué es de tu pueblo? ¿Mi pueblo? Mi pueblo está orgulloso de mi regencia. Eso es lo que te decía tu avieso consejero. Pero observa a tus vecinos. Entonces el alcalde de Yulupayulu se giró a ver a su pueblo, ahora una gran ciudad, pero no vio caras conocidas, tan solo había allí turistas y rudos marineros que nada sabían sobre las leyes del mar. ¡Oh, las fábricas! Las fábricas y los astilleros no hacían más que contaminar. Y los almacenes estaban llenos de trabajadores con cara de cansados. Allí nadie vivía. Todos trabajaban día y noche, noche y día, con el único afán de dar peces a gente de otros pueblos que sí que disfrutaban de la vida. Tu pueblo ya no vive, solo trabaja. Y ahora que se ha acabado la pesca, ¿qué harás? Las fábricas cerrarán, los turistas se marcharán y tú sumirás a tu pueblo en la peor de las miserias. Eso te convierte sin duda en el peor alcalde que jamás han visto las islas del Empapú. ¿Qué pensarían tus ancestros de ti? El alcalde Yulupayulu se echó a llorar. ¡No! Yo no quería eso. Yo solo quería que mi pueblo fuera feliz. Tu pueblo era feliz, pero tú solo contentaste una cosa, tu ambición. Ahora que la pesca se ha acabado, vas a tener que pensar para que tu pueblo no se sumerja en la peor de las pobrezas. Horrorizado ante lo que podía pasar si no pensaba y hacía alguna cosa, Yulupayulu recurrió a las únicas personas en las que podía confiar de verdad. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus tatarabuelos. Los antepasados que habían recorrido aquellas islas y que habían pescado en aquellos mares mucho tiempo antes que él. Se encerró en la biblioteca y leyó los escritos, los tratados marinos de sus antepasados, hasta que encontró la solución. Tras una semana, volvió a salir con una barba que casi le tocaba el suelo. Lo primero que hizo fue ordenar a los pescadores que dejaran de atrapar peces y construyó grandes cercos en medio del mar. En tierra ordenó que se derruyeran todas las fábricas y todos los astilleros y en su lugar alzó grandes edificaciones que llenó de agua dulce. Fabricó falsos lagos, estanques. Trabajó durante meses y meses sin descanso hasta lograr tener la mayor piscifactoría del mundo. Muchos turistas se marcharon, cansados de no encontrar peces con los que llenar el buche. Los hombres y mujeres de negocios también se largaron. Y al final allí solo quedaron los viejos moradores de las islas. ¿Qué más da?, pensó.
Mejor solos que mal acompañados. Al final las piscifactorías dieron su resultado y los viejos peces que habían desaparecido volvieron a nadar en cautividad. Pero lejos de dedicarse al comercio, el alcalde Yulupayulu los liberó para que repoblaran los mares. Y cuando las aguas del Empapú volvieron a ser un vivero de alegría, regresó Dacuanga, el dios del mar, y compareció ante la torre del alcalde. Bien hecho, Yulupayulu. Escuchaste mis palabras y obraste en consecuencia. Tal vez no tengas un mar de oro, pero tienes algo más importante, un mar de prosperidad. Y así fue como Yulupayulu, el alcalde de aquellas tierras, descubrió que para tener un gran tesoro al mar no hay que expoliar. Al mar hay que cuidar como habían hecho los pescadores de su familia. Ya ves, dijo la vieja marisquera, en este mundo moderno todo se compra y se vende. Antes cogíamos lo que necesitábamos y el mar nos lo daba sin rechistar. Era nuestro salvador. Pero ahora bebemos demasiado, corremos demasiado, lloramos demasiado y comemos demasiado. Y el mar tiene un límite y cada vez que rebasamos un poco más ese límite, el mar se muere un poco más. Pobre mar, ¿cómo podemos ayudarlo? Pensó Silencio. La respuesta se encuentra en los viejos tratados del alcalde Yulupayulu, pero para tener respuestas hacen falta preguntas. Y vosotros y vosotras tenéis esas preguntas. A ver, venga, vamos a hacer la segunda ficha y nos vamos a almorzar, ¿vale? Venga, vamos a hablar de piratas, ¿vale? Vale, arrancamos. Silencio ya conocía las reglas de los pescadores. Ella, que siempre había vivido tranquila y despreocupada, sin tener en consideración ni meterse en la vida de los humanos, ahora tenía que conocer las leyes de los pescadores para comprender el mundo en el que le había tocado vivir. Pero aún así siguió nadando porque aún no tenía las respuestas sobre el silencio del mar, sobre el silencio de silencio. Pero de vez en cuando las profundidades traían ecos. Silencio, silencio. Y Silencio los siguió. Silencio, silencio. Y Silencio los siguió. Fue más allá de las profundidades. Fue más allá de los remolinos. Fue más allá de los enjambres de corales y allá donde habitan las criaturas abisales. Silencio se encontró con una criatura muy extraña, pequeñita, y que emitía una lucecita. Soy Pitipón, el caballito de mar sin cola. Silencio
Se fijó con atención y, en efecto, allá donde se perdía la luz, Pitipón perdía su cola. «Veo miedo en tus ojos», dijo Pitipón. Silencio en realidad no tenía miedo, sino curiosidad. Ella había visto mares verdes, mares azules, mares plata, pero nunca había visto un mar tan negro. Tus ojos no están acostumbrados a un mar tan negro, ¿verdad? Pero es que aquí en los abismos no hay luz, no hay color. Nosotros estamos acostumbrados abajo, negro, arriba, plata. Pero hay un problema. ¿Cuál? Quiso saber Silencio. El problema es cuando abajo es negro y arriba es negro. ¿No has oído hablar del Mar Negro? No, dijo Pitipón. Pues entonces escucha. Escucha la historia de Madre Gaviota. Madre Gaviota todo lo sabe. Escucha. Dijo Madre Gaviota que la superficie del mar es el reflejo del cielo. Si el día es claro y brilla el sol, el mar será azul, un azul tan vivo como el que cubre el mundo. Si es de noche y la luna brilla, el mar será plata, un mar argente como el que se extiende entre las estrellas. Si el día es turbio y ruge la tormenta, entonces el mar será de color gris, coronado con una espuma blanca que chisporrotea, que hierve como el fuego. La tormenta es gris, es blanca y es púrpura. Los colores que crean las sombras del arco iris. Pero cuidado, porque el mar sí que puede tener un color diferente al del resto de los colores del cielo. ¿Cuál? Se preguntaron las crías de las gaviotas. Negro, negro oscuro, negro aciago. ¿Están tranquilas si eres de día y el mar es azul? ¿Están tranquilas si es de noche y el mar es plata? Pero si el mar se vuelve negro, huid lejos, porque el agua ya no será agua, sino veneno, un engrudo aceitoso y pegamentoso. Las advertencias de Padre Gaviota pasaban de generación entre generación. Hacía mucho tiempo que nadie había oído hablar de ellas. Había muchos peligros en el mar para las aves. Peces hambrientos, tormentas de rayos fulminantes, otras aves que atacaban sin avisar. Pero el augurio del Mar Negro era el peor de todos. Aún así, como hacía años, lustros, que nadie lo había visto, algunos incluso pensaban que eran cuentos de vieja y no los creían. ¿Un mar negro? Eso es imposible. El mar puede ser verde, azul, gris, plata, pero nunca negro. El mar es como el cielo, por eso volamos libres. Pero hubo un aciago día en el que los augurios de los viejos se hicieron realidad. Sucedió entre el invierno y el otoño, cuando las aves viajan desde el norte hacia el sur en busca del calor. Como siempre, detuvieron su marcha en la playa, entre un peñón y otro, allá donde se alzaba un faro en el último confín del mundo. «Al norte llega el invierno», dijo Madre Gaviota, «pero en el sur todavía queda verano. Descansemos esta noche y mañana proseguiremos nuestro viaje en busca del sol». Pero esa noche el mundo se estremeció. Algo gritó en las profundidades marinas, algo enorme y cavernoso. Un cuerpo hecho de hierro, madera podrida y herrumbre. «¿Qué es eso?», gritaron las crías de las gaviotas. Madre Gaviota no respondió al principio,
Solo observó el negro firmamento. Algo ha muerto, algo oscuro, algo grande y poderoso, y ahora sangra en las profundidades. Muchas aves, las más ancianas, decidieron marchar aquella noche. Los cangrejos se refugiaron entre las rocas. Las nutrias, siempre recelosas, fueron a cobijarse en los acantilados. Al primer grito de horror le sucedieron otros sollozos que llegaban lejanos y muy cercanos a la vez. Pero no solo los animales se reunieron en la costa, también acudieron los humanos, pescadores, mujeres jóvenes y ancianas, niños, niñas, todos con el rostro temblando, observando el firmamento. Algo había muerto. ¿Y si el hombre tiene miedo?, dijo Madre Gaviota. Entonces, los animales deben tenerlo aún más. Aquel coloso hundido siguió llorando durante horas. Al principio era como un rechinar de dientes que llegaba con la marea. Después un arrullo marino que arrastraban las olas, el recuerdo de que algo había muerto en las profundidades y ahora se desangraba. Barco sumergido que callas para siempre. Mil desdichas del destino, qué desamparo. Los pescadores, los viejos, cantaban unos versos de marineros desamparados. Oh barco desdichado, que calla para siempre, mil culpas del destino, qué desamparo. El amanecer trajo consigo una mancha negra. Primero allá a lo lejos, en el horizonte. Era tan negra que parecía roca quemada. ¡El horizonte arde! Oh, el aire se llenó de un olor odiondo, pestilente, que hizo que muchos retrocedieran. ¡Es el mar negro de Madre Gaviota! El cielo está azul y el mar es negro. Jamás se había semejante horror visto. El mar avanzaba rápido. La corriente era brava, ceñuda. El viento sopla que te sopla y la mancha cada vez más cercana. ¡Qué miedo! ¡Lo devora todo! Sí, aquel lodo parecía tragarse hasta el mismísimo mar. Una capa corrosiva que incluso acababa con todo lo que tocaba. No todos los seres vivos tuvieron tiempo de llegar a la costa. No, la corriente, la marea negra era veloz. El amanecer la volvía astuta e incontrolable y devoraba escrachos, rodaballos, sardinas, rapes, incluso un delfín que brincó sobre las olas. Al caer, ya no volvió a emerger nunca más. Tan solo una aleta dorsal negra, perdida a la deriva, como una vela al viento, rota. ¡Ahí viene la muerte!, dijo Madre Gaviota. ¡Huid! ¡Huid! Las aves emprendieron el vuelo, pero aquel hediondo aire las mareaba a todas y algunas cayeron al mar y quedaron enredadas entre las hebras negras como telarañas de las que no se podía escapar. Otras chocaron desorientadas contra las rocas. El enorme cormorán, la corneja, las elegantes garzas, todas devoradas por la pestilencia y aquella nauseabunda neblina. En pocas horas sucedió. El mar negro llegó cuando chocó contra la costa
Incluso las mismísimas piedras se hundieron en la pestilencia. ¿Pero qué clase de animal puede tener una sangre tan corrosiva? No hubo lugar donde esconderse. El mundo perdió los colores y todo se volvió negro. ¿Qué clase de enfermedad es esta?, preguntaron las tortugas, que pese a su edad, a su antigüedad, nunca habían visto nada parecido. No es una enfermedad, dijeron los delfines. Es un monstruo que lo devora todo. No es un monstruo, dijo el cachalote varado entre las olas negras. Es el dolor que provoca el hombre cuando es inconsciente y navega por donde no toca. ¿Esto lo ha provocado el hombre?, preguntó el cangrejo. ¿Y quién si no?, respondió el cachalote. Yo mismo vi cómo el barco se rompía y se hundía. Esto es la sangre del barco al vertirse por sus 1000 brechas. Y después incluso el cachalote desapareció entre las olas negras. ¡El hombre pagará por esto!, gritaron cangrejas, cormoranes, garzas, hasta las algas. Pero el mal ya estaba hecho y nada podía detenerlo. En pocas horas se cumplió la tragedia que había pronosticado Madre Gaviota. Todo, las rocas, los acantilados, las rías, se llenaron de aquella sangre negra que lo corroía todo. Madre Gaviota, volando, al ver que lo había perdido todo, que sus hijas agonizaban abajo, también perdió la esperanza. Dejó de volar y cayó, hasta que sus pies se hundieron en un charco de lodo negro. Ha llegado mi hora, es el fin. Me reuniré con mis ancestros. Madre Gaviota agachó la cabeza bajo un ala y se abandonó a la frialdad de la muerte. No ha llegado todavía tu hora. 2 manos la sacaron del charco. Cuando Madre Gaviota alzó la cabeza, vio a un hombre de blanco. Déjame marchar, suplicó con los ojos anegados en lágrimas. No mientras nos quede un hálito de vida. Todavía no ha llegado la hora de esta costa de la muerte. Al poco llegaron más personas, no 1, ni 2, ni 3. Niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, ancianas, todos. Hombres vestidos de blanco que parecían caminar sobre aquel lodazal blanco, como mágicos salvadores, capaces de rescatar con sus manos a las maltrechas criaturas de los brazos de la muerte. Y así empezó la batalla entre los hombres y la marea negra. Y no era fácil, porque la marea negra era agotadora y aunque eran fuertes, ellos también caían. Nosotros también somos víctimas de la marea negra, Madre Gaviota, dijo el patriarca de una familia de marisqueros. Al igual que a vosotros, amigos animales, a nosotros esta tierra fértil también nos da la vida. De su agua, de su mar, obtenemos alimento, comercio, sustento. No podemos perderlo. Si perdemos el mar, perdemos la vida. Al poco llegaron más y más y más personas, porque el mar no es de 1, ni de 2. El mar no es de un pueblo, ni de 2, ni de 3. Es de todas y de todos. Así que llegaron miles de manos dispuestas a luchar, dispuestas a implicarse en la ingente tarea de salvar aquella costa de la muerte. ¡Nunca más, Madre Gaviota! ¡Nunca más! Había un barco que había una alarma, estábamos en la oficina y recuerdo además pues, que nos reunimos todos porque parecía que podía llegar a ser un accidente, porque además era un barco que sabíamos cargaba 77.000 toneladas de fuel. No sé, debe ser el accidente petrolero más largo de la historia, porque nos llevaron en peregrinación por delante de toda la costa gallega, primero para norte, luego las autoridades francesas e inglesas le dicen para norte no podéis ir, luego hacia el sur. Lo hunden, ¿no? Porque yo siempre digo, el Prestige no se hundió, lo hundieron.
¿El recuerdo imborrable es ver que el mar se moría o que creías que se iba a morir? ¿Eso fue lo peor? La vida es más fuerte que la muerte cuando nos unimos todos y todas. Yo en aquel momento solo sentía ganas de llorar. Todo distinto a lo que realmente hice. Porque yo me embarqué en el primer barco que salió a quitarlo de la ría como fuera, aunque fuera con las manos. Aquí salían todos al mar, no quedaba nadie en tierra. Todo el que tenía un barco salía al mar. Y el que no tenía barco iba en un barco para ayudar a lo que fuese. En un principio pensábamos que era poco, pero cuando íbamos saliendo hacia afuera nos sorprendimos muchísimo porque lo que veíamos era enorme. Salen unos pequeños hilitos, hay 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros. Hoy aquí en Musía, esto ha sido el centro de todas las miradas. Más de 300.000 voluntarios procedentes de toda Europa participan en las operaciones de limpieza de las playas y los acantilados manchados de Galicia. Para nosotros fue la salvación, vamos. Era una ola blanca que nosotros nunca habíamos visto en la vida y para mí fue lo más importante del Prestige, los voluntarios, siempre. Juntos limpiaremos la superficie del mar, siempre fuertes, siempre unidos. No se puede ni explicar, es muy triste. Ahora es muy malo de recoger, que está muy suelto y no se rinde nada. Nosotros estamos convencidos de que esto, vamos, vendremos hoy, vendremos otro día, es decir, aquí se limpia un día y al día siguiente está como estaba. Nunca más, Madre Gaviota, nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Pitipón y Silencio emergieron a la superficie y la luz de la luna dibujó la silueta del caballito. ¡Mira, Pitipón! ¡Estás completo! ¡Es verdad! Silencio se alegró mucho por su amigo. Allí abajo todo era tan oscuro que no podía ver mi cola. Estoy tan contento y tan completo que me entran ganas de viajar por el mundo. ¿Quieres viajar conmigo? Ha llegado el momento de ir a buscar a las criaturas más ancestrales de este mundo. Y Silencio cabalgó en Pitipón y ambos recorrieron el océano. Fueron más allá de la barrera de coral, del abismo de las Marianas. Fueron más allá de la isla Tortuga, donde bucaneros y piratas bebían ron y alardeaban de sus conquistas. Fueron más allá del canal de Panamá, que saltaron y bailaron con los pingüinos en el Polo Sur. Y también soñaron con ciudades perdidas en la Atlántida. Y al amanecer, con el alba, con el primer rayo de sol, ¿qué es eso? ¡Es un monstruo! ¡Oh, oh, oh! Soy Blue, la ballena azul. Ante ellos se encontraba la criatura más antigua que habitaba en el corazón del océano. ¡Oh, oh, oh! Soy Blue, la ballena azul. Pitipón se quedó mudo del miedo. Silencio se quedó muda porque era Silencio. ¡Oh, oh, oh! Me buscas y guardas silencio. Guarda silencio, dijo Pitipón, porque es muda. Es una sirena muda.
¡Oh, oh, oh! ¡Menuda contradicción! Y por primera vez, la sirena se atrevió a hablar en mucho tiempo. Dijo, ¿por qué? ¡Oh, oh, oh! Porque la magia está en tu voz. ¿La magia? ¿Qué magia? ¡Oh, oh, oh! La magia del mundo antiguo, la magia del despertar. ¿Y a quién tenemos que despertar? ¡Oh, oh, oh! A los humanos que dormidos están. El silencio no comprendía nada. Ella era una sirena, una simple sirena, pequeña e insignificante. En cambio, el mundo de los humanos era enorme, inmenso, casi sin límites. ¿Qué podía hacer ella? ¡Oh, oh, oh! Tu rumor vamos a llevar. ¿La sirena? Pensó, esta ballena quiere que cante, pero yo ya no soy rumor, soy silencio. Yo ya no tengo voz. No eres silencio, eres rumor, dijo Pitipón. No eres silencio, dijo el Fabián el cangrejo. Eres rumor. No eres silencio, eres rumor, dijo la tortuga Casiopea. No eres silencio, eres rumor, dijo Madre Gaviota. Rumor. Sí, soy rumor, dijo la sirena. Y entonces, ¡oh, oh, oh! El mundo marino debe despertar. la sirena emergió a la superficie, recordó la isla de plástico, la pesca descontrolada y el mar de petróleo negro. Miró la luna, se limpió una lagrimilla y dijo: el mar escupía un lamento tan tenue que nadie lo oyó, un dolor de tan adentro que toda una costa murió. Llora, lamenta la nube el dolor y escribe espantos en la arena el dolor. Arrulla el miedo un delfín que bebió de un agua negra, su suerte migró. Ven, quiero oír tu voz y si aún nos queda amor, impidamos que esto muera. Ven, pues en tu interior está la solución de salvar lo bello que queda. Se dice que las sirenas embrujaban a los hombres en la antigüedad, que eran las brujas del mar y que les llevaban a cometer locuras, pero en realidad las sirenas eran las madres de todo lo marino y su voz era magia, magia con la que se protegían ellas y protegían a todo aquello que les rodeaba. Rumor era la última hija de Perséfone, la reina de las sirenas, y su voz era tan hermosa que despertó a todos quienes habitaban el corazón del océano. Las ballenas corearon su canto y sus melodías se alzaron y llegaron hasta las costas del Empapú y también hasta el galeón pirata que reciclaba plásticos en el mar. Y las gaviotas también cantaron su canción y la llevaron a todos los confines del mundo. Y los hombres y mujeres que vestidos de blanco habían salvado la costa de la peste negra y que habían gritado nunca más, también cantaron ese canto. Un canto de amor por el mar, un canto de mágica serenidad y de hermandad. Y el mar se llenó de vida porque regresaron los delfines, los tiburones, las tortugas, las algas. El mar despertó
Y los hombres recordaron que ellos pertenecían al mar y que el mar les pertenecía a ellos y que, si no lo cuidaban, una pequeña sirena se encargaría de recordarnos que la costa del silencio debe estar siempre llena de rumores. Un texto de David Mateo. Yo soy Laia Serna. Contamos aquí con representación de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha estado investigando mucho tiempo para que vosotras y vosotras seáis conscientes de lo importante que es preservar nuestros mares. Gracias. Vale, chicos. A ver, ¿me dejáis un pasito por aquí, por favor? Que no atropelle a nadie, no atropelle a nadie, no atropello mochilas. Vale, chicos, vamos a parar un momentito, nos queda un ratito todavía para acabar la actividad, ¿vale? Los desastres marinos, ¿vale? ¿Habéis escuchado las voces que sonaban cuando Laia ha guardado silencio y se escuchaban las voces? Eran las voces de la gente que se vio afectada por el hundimiento del Prestige, y lo que estuvimos viendo fue algo que a lo mejor vosotros no lo habéis visto, a lo mejor lo habéis visto alguna vez por la tele, pero fue uno de los mayores desastres, que en este caso fue en la costa de Galicia, y fue terrible, fue horrible, es decir, murieron un montón de especies.